Muy buenas, mi nombre es Oscar Segura y esta es la videoasignación número 3 dentro del contexto del Seminario de Investigación Empresarial de la Maestría de Investigación Empresarial del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Damos inicio. El primer aspecto a indicar o aclarar es cuáles son los artículos con los que vamos a trabajar. El cuantitativo ya conocido de la videoasignación 2, pero ahora se nos añade uno, el cualitativo, que en este caso es Facilitating Open Innovation Processes Through Network Orchestration Mechanism. Ambos de la misma base de datos, Science Direct, pero de diferente revista, Technovation para el cuantitativo y Industrial Marketing Management para el cualitativo. El primer aspecto a trabajar o a analizar es el objetivo. En el caso del cuantitativo no se nos da de manera directa, sino que se nos indica a partir de una pregunta que la idea o el objetivo, la redundancia, es abordar cómo las actividades de innovación colaborativa, el intercambio de conocimiento y la capacidad de innovación colaborativa simultáneamente, palabra clave, afecta el desempeño de innovación de la empresa. En el caso del cualitativo, en este párrafo y en itálica se nos advierte para los lectores que acá hay un elemento clave y es justamente el objetivo de abordar cómo los intermediarios de innovación crean valor en redes de innovación abierta. El segundo aspecto a analizar son los gaps de investigación, los vacíos. En el caso del cuantitativo, lo que se nos advierte es que a pesar de que se han abordado estas variables, se han estudiado, no se han estudiado en su dimensión, digamos, compleja en términos de la interrelación. Y es justamente lo que se quiere corregir en términos metodológicos con este trabajo. En el caso del cualitativo, reconoce que la investigación abierta ha sido habitualmente enfocada a nivel de las empresas y tiene menos o ha sido menos considerado un enfoque que nos permita entender las redes más amplias que forman estas empresas. Entonces ya vemos cómo el abordaje posterior pues quiere corregir estas situaciones que se han dado a partir de los elementos que se consignan, ¿no? Por ejemplo, los mecanismos de orquestación, digamos, y los roles de los intermediarios de innovación en caso de COVID. La revisión de literatura vamos a distinguir dos aspectos importantes. El primero es de propósito, en realidad tres, pero dos de partida. Propósito. ¿A qué nos referimos? A que la presentación de la revisión de literatura en realidad está en función de qué es lo que quiere lograr, quieren lograr los autores, y es básicamente presentarnos las variables, justificarlas, sustentarlas a partir de esa revisión. Y el segundo aspecto es la funcionalidad. ¿Cuál es el rol que cumple la presentación de la literatura o la revisión de literatura ante nosotros? Y bueno, básicamente la función. En este caso, para el caso del cualitativo, en realidad, como ya no hay variables, se nos presentan unas categorías que se van desarrollando y que nos indican en dónde y cómo existen y cómo se entienden analíticamente en términos cognitivos estas categorías que son las que nos permiten conocer, saber dónde justamente es que los autores van a realizar en términos de la realidad, en dónde están dónde está esa realidad reducida que va a ser sometida a investigación, cómo la entendemos, y finalmente eso nos va a dar la puerta de entender cómo se va a abordar, cómo se va a estudiar. Y el tercer aspecto es la narrativa, cómo se construye. Evidentemente, en un caso y en otro es distinto. La narrativa, por ejemplo, en el caso cuantitativo, está totalmente abocada a permitirnos entender cómo finalmente vamos a poder observar y llegar a las variables y, consecuentemente, a las hipótesis. Sobre la metodología, que sería el siguiente aspecto a analizar, y para el caso del artículo de carácter cuantitativo, en cuanto a muestra, es una muestra de 310 empresas ubicadas en China, de las cuales más o menos 216 fueron las que finalmente respondieron a la encuesta. Y la muestra se hace mediante la técnica de bola de nieve, que quiere decir, bueno, que un informante pues nos ayuda a conectar con el siguiente y así sucesivamente. Para el caso del cualitativo, lo que tenemos es una
un típico caso de estudio, precisamente como se indica, para obtener una comprensión más profunda de la complejidad del fenómeno, etcétera, ¿no? Y poder captar, en este caso, digamos, las percepciones individuales, que ya eso es un aspecto importante de diferencia también. Las variables, en el caso de las variables, bueno, pues por una parte tenemos variables, por la otra no tenemos variables, pero no solo las variables en términos de cómo se nos presentan aisladas, sino de cómo se nos presentan en sus interrelaciones, que finalmente es la base de las hipótesis. Y en el caso del artículo cuantitativo, pues, lo que tenemos son categorías clave, que son las que nos permiten, digamos, entender en dónde vamos a completar ese estudio en términos analíticos. O sea, como nos dan la ruta para poder comprender dónde va cómo vamos, qué parte de la realidad y cómo entendemos esa parte es la que nos va a permitir hacer el estudio, ¿no? Entonces, no hay variables como tales, pues no hay interrelaciones entre los constructos, por decirlo de algún modo. Este tercer aspecto de la metodología son los procedimientos utilizados. Bueno, en realidad hay bastantes elementos de diferencia entre cómo se busca dar respuesta a la pregunta de investigación. En este caso, por ejemplo, ya el uso, por ejemplo, del paquete estadístico ya nos dice algo, pero además de la técnica específica, en este caso de análisis, que es la regresión jerárquica. Ya nos va indicando que es un tipo dentro de los procedimientos, esta forma de procesar los datos ya es un elemento distinto, muy distinto, porque pues está en la línea de poder responder o dar respuesta a una pregunta planteada en otros términos y a la recolección de los datos que son también de otra naturaleza. Para decirlo en el caso del cuantitativo, de un aspecto concreto. En el caso del cualitativo, por ejemplo, ese procedimiento en cuanto a qué tipo de instrumento se utiliza para la recolección de los datos, en este caso son entrevistas semiestructuradas, que pues evidentemente nos va a brindar data de otro tipo, cualitativa. Pero además se combina con otras técnicas. En este caso, por tratarse de un estudio longitudinal, el cualitativo, hay 3 investigadores que hacen observaciones directas en el lapso entre octubre del 2016 y junio del 2018. O sea, hay un tiempo en que se aplica otra técnica y pues evidentemente las condiciones y el procedimiento en este caso es radicalmente distinto del que se hace cuando es cuantitativo. Recoger los datos mediante una encuesta o una base de datos, procesarlos, nos da todo un proceso distinto en su forma y en los resultados naturalmente. Finalmente, el último aspecto que analizamos es la selección de resultados. 3 aspectos o diferencias, tres aspectos sobre los cuales basamos nuestras diferencias es la fiabilidad y la validez. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en el artículo cuantitativo se nos indica el paquete estadístico que se utilizó para el procesamiento de los datos. La fiabilidad y la validez, en el caso del cualitativo, viene más bien dada incluso por el uso de técnicas cruzadas, digamos, que nos permiten identificar esos resultados de una manera más precisa, recurriendo a ese cruce de técnicas. Pero en todo caso, obviamente, ambos artículos deben de presentar la fiabilidad y la validez a partir de cómo podemos rastrear metodológicamente los hallazgos o los resultados encontrados. Las pruebas de hipótesis, otra diferencia clásica, típica e importante. ¿Por qué? Porque no hay hipótesis, no hay variables en el cualitativo. Y las pruebas de hipótesis nos indican si esas interrelaciones entre variables son coherentes o son consistentes con lo que se planteó. O más diferencias si se prueban o se rechazan. Pero no hay prueba de hipótesis en el artículo cualitativo. Y finalmente la estructuración de los resultados es distinta. Por una parte tenemos tablas estadísticas típicas
que nos muestran, digamos, numéricamente esas correlaciones o cómo el modelo de regresión se aplica, y por otra parte tenemos elementos cualitativos interrelacionados en tablas que, por ejemplo, no nos van a dar resultados numéricos, sino evidentemente patrones cualitativos o detectados cualitativamente, construidos y detectados por ende desde esta lógica de método de investigación. Hasta acá, muchas gracias.